Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Contrapunto. Yo soy Marjorie Félix. Hoy estaremos conversando sobre el béisbol en cifras en la República Dominicana. Analizaremos cuál es la cantidad de dinero que ingresa a nuestro país por este concepto y cuál es la infraestructura económica en la República Dominicana alrededor del béisbol. ¿Cuál es el proceso que debe superar un chico que ingresa o es reclutado en el béisbol hasta llegar a las grandes ligas? ¿Cuáles son las estadísticas en torno al desempeño de los peloteros dominicanos en el béisbol internacional? Todo esto en la siguiente sección en nuestro reportaje Hechos. En República Dominicana el deporte oficial es el béisbol. Según datos históricos, el béisbol fue introducido en el Caribe en 1866 a finales del siglo XIX por marineros de Estados Unidos en la entonces colonia española de Cuba. Luego, en 1874, se realizó el primer juego de béisbol de manera formal entre equipos cubanos. El béisbol fue traído a la República Dominicana por plantadores de azúcar cubanos que llegaron al país en la década del 1880 huyendo de la Guerra de los 10 años en la isla. Iniciaron proporcionándoles equipos de béisbol a sus trabajadores como una forma de distracción y entretenimiento. Gran parte de la fuerza laboral de la industria azucarera estaba compuesta por inmigrantes de las Indias Occidentales británicas y estaban familiarizados con el cricket, un deporte en el que se utiliza bate y pelota también, pero con otras características. En 1886 se celebró un partido entre los equipos cubanos Santiago de Cuba y Angelina en San Pedro de Macorís. Los principales promotores fueron los cubanos Ignacio y Ubaldo Alomá. En 1890 se efectuó el primer torneo profesional dominicano con los equipos Osama y Novo Club. En el siglo XX se instituyeron varios clubes de béisbol semiprofesionales, siendo el más destacado el equipo de Santo Domingo Tigres del Licey. La ocupación de Estados Unidos desde 1916 hasta 1924 favoreció el surgimiento de nuevas incursiones. Por ejemplo, administradores militares facilitaron dinero para formar y adquirir equipos para los clubes de aficionados. Se organizaron partidos, clubes dominicanos y clubes de marines de Estados Unidos. Para el final de la ocupación en 1924, el béisbol profesional asumió la forma y la estructura que mantiene hoy en día con dos equipos en Santo Domingo, Tigres del Licey y Leones del Escogido, y uno en San Pedro de Macorís, Estrellas Orientales y las Águilas Cibaeñas en Santiago. Durante la dictadura para la temporada de 1937, Rafael Leónidas Trujillo unió a los Tigres y Leones para formar un equipo llamado los Dragones de Trujillo. Aunque la unión tuvo éxito y los Dragones ganaron el campeonato en ese año, la inflación de los salarios afectó económicamente a la liga, lo que la llevó a desaparecer. A pesar de esto, el béisbol amateur siguió creciendo. En el béisbol nacional, que se conoce alguna parte de la historia que llegó a nuestro país a través de los hermanos Alomá, ha tenido muchos altos y bajos. Su mayor esplendor del béisbol aficionado en este caso, y lo dije en días pasados a través de unos Twitter que hice conocer a todo el país, fue durante el régimen de Trujillo, la tiranía de Trujillo. Trujillo, por algunos inconvenientes con la Liga Profesional Invernal, le dio auge al béisbol nacional y de hecho la mayoría de los estadios que se han construido en el país ocurrió durante la tiranía de Trujillo. Esa es una realidad que no podemos ocultar. Sin embargo, la República Dominicana goza de celebrar el principal torneo de béisbol profesional otoño-invernal de todo el Caribe y de toda América. Pero la República Dominicana goza de tener la mayor cantidad de peloteros que han llegado a las grandes ligas o que han producido para las grandes ligas, incluso más que el estado de California de los Estados Unidos, que es el estado más grande y que es el estado que más pelotero ha producido a las grandes ligas en los Estados Unidos. Actualmente la Liga Profesional Dominicana de Béisbol cuenta con 6 equipos: Leones del Escogido, Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas, Toros del Este y Estrellas Orientales. En la temporada de béisbol invernal que se celebra entre octubre y enero, el equipo ganador participa en la Serie del Caribe. La República Dominicana se caracteriza por ser una de las principales naciones exportadoras de peloteros profesionales a nivel mundial.
Usted quédese con nosotros en la segunda parte de nuestro reportaje del día de hoy, en el que expondremos cuáles son las principales figuras de este deporte en la República Dominicana, cuáles han sido las más interesantes e importantes firmas en la historia reciente del béisbol dominicano, así como los pormenores acerca del funcionamiento de las academias de béisbol en nuestro país. Continúen. El primer dominicano en debutar en las grandes ligas, las ligas de béisbol profesional en Estados Unidos de mayor nivel mundial, fue Osvaldo Virgil, apodado El Orégano en 1956 con los Gigantes de New York. La República Dominicana es actualmente el país mayor exportador a nivel mundial de jugadores de béisbol. Varios de los jugadores dominicanos se encuentran entre los mejores del mundo. Se destacan con la exaltación al Salón de la Fama del Béisbol los exlanzadores Juan Marichal y Pedro Martínez, Marichal en el año 1983 y Martínez en el año 2015. Con el premio Jugador Más Valioso tenemos a Albert Pujols en los años 2005, 2008, 2009, Vladimir Guerrero en 2004, Miguel Tejada en 2002 y Sammy Sosa en 1998. El premio Cy Young, que se le otorga a los mejores lanzadores, lo ganaron Bartolo Colón en 2005 y Pedro Martínez en 1997, 1999 y en el año 2000. Así como el premio a Novato del Año Jackie Robinson, conferido a Neftalí Félix en 2010, a Hanley Ramírez en 2006, a Ángel Berroa en 2003, a Albert Pujols en 2001, Rafael Furcal en el 2000, Raúl Mondesi en 1994 y Alfredo Griffin en 1979. En 2012, en Grandes Ligas, 95 de los 856 jugadores en las listas eran nacidos en República Dominicana, llegando a ser el mayor total de cualquier país fuera de los Estados Unidos. En el Juego de Estrellas de 2011, 11 participantes nacieron en la República Dominicana, registrando el mayor número de cualquier país o territorio fuera de los Estados Unidos. En 2013, el equipo dominicano ganó la tercera edición del Clásico Mundial de Béisbol de forma invicta ante Puerto Rico. Los 30 equipos de Grandes Ligas tienen su propia academia en el país. Además, muchos dominicanos han comenzado a jugar en las ligas de béisbol profesional de Japón y México, las ligas de verano más grandes fuera de Estados Unidos y Canadá. Si nosotros garantizamos que nuestros niños tengan la escuela a la edad temprana, entonces no nos vemos con el problema después cuando tenga 17, 18, 20 años, que ya no fue por aquí y que tiene que seguir por allí. Lo que nosotros tenemos es que desde el gobierno, y más que desde el Ministerio de Deporte, desde el Ministerio de Educación, es garantizar la educación para todo el pueblo dominicano en edad educativa. Que eso no falte. Entonces, cuando aseguremos eso, no vamos a tener parte de esos problemas. Lo otro es que habría que seguir discutiendo con la Major League Baseball ciertas garantías para nuestros muchachos, en el sentido de poder incluir en los contratos la garantía educativa después de, porque eso normalmente no lo incluimos, pero no lo incluimos porque muy pocos de nuestros atletas son bachilleres a la hora de firmar un contrato. Entonces, poder garantizar entonces que se incluya que la organización que lo firma, si él no da el grado, le garantice los estudios posteriormente a. Según datos publicados por Jamel Rossi Jesny en el artículo sobre peloteros en Grandes Ligas en mayo del 2017, hasta este año, 696 jugadores debutaron en las ligas mayores, incluyendo 18 descendientes de dominicanos. La provincia de Santo Domingo encabeza la lista con mayor número de jugadores debutantes, con 186 jugadores. En segundo lugar está San Pedro de Macorís, con 104, le sigue San Cristóbal con 68, Santiago con 50, Peravia con 35, La Romana con 26, Montecristi con 23, Puerto Plata con 17, Duarte con 16, Azua y San Juan con 15. Como indica el informe, la década del 2000 es en la que más jugadores han debutado con 235, entre ellos Albert Pujols, José Reyes, Robinson Cano, Ervin Santana, Edison Volquez, Nelson Cruz, Hanley Ramírez, Ubaldo Jiménez, Carlos Gómez, Johnny Cueto, Starly Castro, entre otros. En el país existen pequeñas ligas las cuales funcionan como escuelas de béisbol en donde preparan a los niños y adolescentes en este deporte. El artículo ¿Cuánto cuesta a cada niño? ¿Cómo se ingresa?, señala que la mayoría de las ligas del Distrito Nacional superan los 400 jugadores, existen cuotas de inscripción y mensualidades que se pagan a principio de año o durante su estadía en los centros.
Normalmente, en los centros populares, los niños inscritos superan los 500 jugadores. El artículo señala que las familias que tienen a uno o más de sus hijos en ligas de béisbol tienen que invertir adicionalmente en guantes, bates, tenis, camisetas, seguro médico, gastos de viajes, torneos y en ocasiones el uniforme, que no está incluido dentro del dinero devengado por la entidad deportiva. Estas escuelas de béisbol de la capital dominicana ingresan niños a partir de los 4 a 5 años o a la edad en que ya tengan alguna habilidad para manejar el bate y la pelota. Es decir, que la mayoría de las ligas retienen a los practicantes al menos por 10 años. Como indica el artículo, República Dominicana es una fábrica de jugadores de grandes ligas, publicado por Alonso Ferreras en el 2015. República Dominicana es el principal centro de entretenimiento de béisbol fuera de los Estados Unidos. Cuenta con el programa de formación Liga Dominicana de Verano, Circuito de Novatos, en la que desde 1985 cada año se celebra un torneo de béisbol, en donde se eligen los novables con potenciales de ser integrados al roster o lista de sus respectivos equipos en las mayores. La Liga Dominicana de Verano está formada por las divisiones de Boca Chica Norte, Sur, Noroeste, Boca Chica, Baseball City y San Pedro de Macorís. Gran parte de estas academias están situadas en el Complejo Latinoamericano de Béisbol del municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo. Estas escuelas incluyen a sus instalaciones físicas habitaciones para los jugadores y entrenadores, salas de estudio, salón de pesas e instalaciones de entretenimientos, casas club, terrenos de prácticas y áreas de recreación. Entre los programas educativos que ofrecen están bachilleratos, cursos de inglés y lecciones para la vida después de la carrera profesional, así como programas de incentivos para que ayuden a sus comunidades, entre otros. Las operaciones de las grandes ligas iniciaron con las academias de los Dodgers y los Atléticos. Grandes ligas, como decimos, es grandes ligas. Tiene que tener muy buenas condiciones físicas para lograr dar el salto. Tiene que poseer buena velocidad, buen bate, buen brazo e instinto. Si tiene todas esas condiciones, entonces tendrá mucha oportunidad de llegar a ser grandes ligas. Los peloteros pasan a ser profesionales por sus herramientas y cada equipo lo que anda en busca de ellas a la hora de firmar un jugador. Y las herramientas lo que hacen que ellos produzcan una labor que al final viene beneficiando al equipo. Ese es el trabajo de los scouts, evaluar eso, cuáles herramientas, si corre por debajo de averaje, si su brazo está por debajo de averaje, el bateo, las acciones de su brazo, la ruta de su bate, todo lo que tiene que ver con las herramientas que necesita un jugador para poderse establecer en el béisbol profesional, que al final y al cabo lo que va a dar el resultado para que tengas actuaciones buenas a la hora de jugar. Según el estudio Impacto Económico de MLB en República Dominicana, realizado por las ligas mayores de béisbol, en República Dominicana, en 2013, en ese año, las grandes ligas y sus clubes invirtieron alrededor de 182 millones de pesos en firma de bonos, viajes a República Dominicana, la Liga Dominicana de Verano, operaciones de las academias, reinversión de jugadores, donación y la oficina de las grandes ligas en el país, así como reinversión de jugadores de las ligas menores. Además, en República Dominicana existe una filial del equipo de béisbol Hiroshima Toyo Carp de la liga japonesa, ubicado también en el Baseball City de Boca Chica. Según un informe de la revista Forbes, el béisbol es el negocio más rentable del mundo. El estudio indica que los Yankees de Nueva York son la marca deportiva mejor valorada en la actualidad, con una cifra de $521 millones por encima de los equipos de fútbol Real Madrid con $484 millones y la FC Barcelona con $438 millones. Por ejemplo, los Yankees en salarios pueden llegar a pagar hasta $200 millones por temporada. Como señala la oficina de la MLB, en República Dominicana, el béisbol genera más de $150 millones anuales, con la firma de un promedio de 450 jugadores cada año. En el ciclo de firmas de jugadores dominicanos, que comprendió desde el 2 de julio de 2015 al 15 de junio de 2016, las organizaciones de MLB firmaron un total de 404 dominicanos con una inversión de $67 millones en bonificaciones. Esa cifra registró un récord en bonos en un año.
La marca anterior fue de $61 millones en el 2013, con 514 firmas de prospectos. En 2016, el salario promedio en las bonificaciones incrementó a $166.877. En 2017, fueron firmados 75 jóvenes jugadores con un monto superior a los $32 millones en bonos. Fueron firmados los jugadores Jeffrey Marte con $3.0 millones con los Mellizos de Minnesota, Luis García con $2.5 millones con los Phillies de Filadelfia, Ronnie Mauricio con $2.1 millones con los Mets de Nueva York, Julio Rodríguez con $1.750 millones con los Marineros. Este grupo, junto a otros 6 jugadores, encabezaron el conjunto de novatos firmados con bonos superior al $1 millón. Cada 2 de julio se inicia el proceso de firmas de novatos por parte de los equipos de Grandes Ligas. La tesis marco jurídico de los contratos de jugadores de béisbol para ligas menores, contratos laborales o de formación, sustentada por Manuel José Amezquita Abreu, de 2012, explica que los requisitos para proceder a la firma de jugadores en la República Dominicana parten del convenio colectivo de las Grandes Ligas, que indica que para un jugador poder optar por hacer un tryout o su primer contrato, debe tener al menos 16 años, el consentimiento de sus padres o tutores, según lo establecido en el Código Laboral para los trabajos concernientes a menores de edad. El segundo requisito es el talento que debe tener el jugador, teniendo que contar con estándares mínimos de calidad de juego, como son velocidad, habilidad de bateo, de fildeo y destreza, de las principales reglas de juego de béisbol, los llamados fundamentos del juego. Legalmente no existe ninguna barrera que impida, una vez cumplido el primer requisito, que un jugador no pueda ser firmado en la República Dominicana. Nosotros entendemos que son contratos laborales. Aquí en muchas ocasiones se ha querido decir que son contratos de formación, pero es un contrato laboral porque existen las prerrogativas necesarias para que así lo sean. Tiene un tiempo definido de 5 años, se le paga un salario a los jugadores, están subordinados a un equipo donde ellos cumplen no solamente con un horario, sino también con un régimen de entrenamiento que forma parte de su trabajo. Han existido demandas en los tribunales dominicanos que evidentemente no van a pasar, no porque exista una u otra cosa, sino porque el contrato que firman los jugadores profesionales, llamado los UPC, Uniform Players Contract, contrato uniforme para jugadores de béisbol de Grandes Ligas, establecen que todas las cosas que deriven de este contrato en forma de un pleito, por así decirlo, deben de ser diseminados ante la oficina del comisionado de béisbol en la ciudad de Nueva York. Siendo así, los tribunales dominicanos no tienen competencia para conocer estos contratos, porque es una de las cosas que los jugadores se obligan. Como cada semana en la sección de opiniones tenemos el contacto con especialistas en nuestros temas. Y esta vez les preguntamos a ellos, ¿cuál es el futuro del béisbol dominicano? Veamos cuáles han sido sus respuestas. Cada día aumenta la cantidad de jugadores dominicanos en la Grande Liga, y eso lo hace el hecho de que cada uno de nosotros nos estamos desarrollando, cada jugador. Una muestra de ello es la cantidad de organizaciones que hay en nuestro país. Prácticamente todos los equipos de Grandes Ligas están aquí en República Dominicana. Eso quiere decir que la industria en República Dominicana está dando sus resultados. El futuro de la Grandes Ligas en la República Dominicana es un futuro promisorio, es un futuro donde evidentemente los equipos han demostrado que confían, haciendo grandes inversiones en la República Dominicana, creando sus academias, creando sus centros de firmas aquí, sabiendo que desde aquí pueden importar hacia los Estados Unidos el mejor material posible. Lo único que le falta a los jugadores dominicanos versus los jugadores norteamericanos es la parte del béisbol universitario y del béisbol de colegios organizados que no tenemos. Fuera de eso, nosotros tenemos muchísimo más talento que los Estados Unidos. Así ha quedado comprobado. Ahí están las votaciones para el Salón de la Fama, ya luego de que los dominicanos en demasía
pueden acceder a la boleta para poder ser ellos candidatos que van al Salón de la Fama. Ahí están los números de la nueva camada que viene subiendo. Ahí está el Clásico Mundial de Béisbol y los resultados que hemos obtenido. En fin, los dominicanos son una realidad en Grandes Ligas desde hace años, van a seguir siendo una realidad en Grandes Ligas durante los próximos años y es el futuro, el mercado al que apuestan las Grandes Ligas para asegurar el futuro por muchísimos años más. Yo diría que la participación va a disminuir un poco en cuanto a jugadores como Sammy Sosa, Alex Rodríguez, Pedro Martínez. Ya no tendremos muchos jugadores de ese tipo, pienso yo, porque mientras más mientras más jóvenes lo están firmando, menos oportunidades tienen de desarrollar. El cielo y más allá es el límite. Por ejemplo, nosotros vimos un grupo de jugadores, un Dream Team hicimos ahora para el pasado Clásico Mundial de Béisbol. Y para el próximo Clásico, nuestro gerente general Moisés Alou seguirá teniendo un dulce problema. Porque entre la mayoría de los que estaban ahora, estarán en condiciones de formar parte del equipo otra vez porque estarán muy jóvenes, aunque algunos saldrán. Pero la camada que viene detrás es tan grande que va a seguir teniendo el mismo dulce problema de con quién contar o a quién incluir en el equipo nacional nuestro. Y en todas las posiciones es así. Bien, estamos en la sección de análisis en Contrapunto, hoy con un tema que es causa de emoción para todos los dominicanos. Estamos hablando del béisbol en nuestro país y nos acompañan dos expertos en el tema, a quienes doy una cordial bienvenida. A mi derecha, el señor Tony Piña Cámpora, quien es cronista y escritor deportivo. Bienvenido. Gracias, encantado de estar en tan buena compañía. Y a mi izquierda estamos con Félix Félix, quien es coordinador de Scouts para América Latina de los Padres de San Diego y presidente de la Fundación Yadiel. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por haber aceptado. Como todos sabemos, la República Dominicana se regocija de haberse convertido en un mercado muy atractivo para reclutar prospectos que tengan el potencial de llegar a grandes ligas. De ustedes queremos saber todos los pormenores de este tema y vamos a iniciar con lo primero. Señor Tony, vamos a conversar un poco acerca de la historia del béisbol y cómo este llega a convertirse en deporte nacional. Bueno, realmente el béisbol se pierde en los tiempos, cómo nace, se le atribuye incluso a Roundup, que es un deporte inglés, y se supone que lo llevaron lo trajeron a América los peregrinos que venían en el Mayflower, en Plymouth, en lo que es ahora Massachusetts, en esas costas. Y es como una combinación del Roundup y del cricket. Es como se entiende que comenzó a nacer. ¿De dónde nacieron el Roundup y el cricket? Eso también se pierde en la noche de los tiempos. Pero se fue adaptando de alguna manera. El cricket es de Londres, ¿no? En inglés y también se juega mucho en la India. Ya en Estados Unidos se entiende que se jugó la primera vez en Hoboken, New Jersey. Alexander Cartwright fue la persona encargada de crear las reglas básicas que todavía se utilizan actualmente, no las mismas, ha ido desarrollándose, pero en esa ocasión, en el 1849, en Hoboken, que también es la misma ciudad donde nació Frank Sinatra, tiene dos razones de ser famosa. Nace el béisbol y nace Frank Sinatra, en esa ciudad de New Jersey, o de Jersey, cerca de Jersey City, en el estado de New Jersey. De ahí, pues, se fue desarrollando los cubanos que visitaban mucho Estados Unidos, que vivían mucho en Estados Unidos, porque estaba en Cuba. En Cuba había la situación política muy difícil debido a la rebelión que tenían los cubanos contra el Imperio Español. Muchos muchachos jóvenes se iban a estudiar a Estados Unidos y adoptan el béisbol y lo llevan a Cuba, y de Cuba se va desarrollando y lo van trayendo a diferentes islas del Caribe. Aquí, por ejemplo, ¿cuándo llega aquí? En el 1885,
1886, en el 1886, en septiembre de 1886, está registrada la primera vez que se jugó béisbol, registrada, no quiere decir que fuera exactamente esa vez. Pudo quizás haberse jugado antes, pero no se registró, no se hizo ninguna crónica. En esa ocasión, unos marinos de un buque cubano que estaba recogiendo azúcar en San Pedro, marinos cubanos, enseñaron a jugar béisbol, bajaron unos bates, unas pelotas y jugaron un juego de béisbol que lo reseñó, fue un viernes, y un sábado lo reseñó el periódico de San Pedro de Macorís de esa época. Inclusive ese documento reposa en el Archivo General de la Nación. Y esa es la primera fecha que se tiene. De ahí se comenzó una actividad febril. Hay incluso documentos que demuestran que los dueños de ingenios aportaban terrenos para que se jugara béisbol. Era una manera de mantener ejercitándose y entreteniéndose sus empleados y sus obreros en la época en que en esa época San Pedro de Macorís era una gran productora de azúcar de caña. La caña el azúcar de caña era un renglón, como lo es todavía, pero en aquella época era mucho más todavía, que se usaba para la exportación. Y de ahí, después en 1891, los hermanos Alomá, unos cubanos que habían venido a Santo Domingo en 1880, pero en el 91 también se registra a través de la prensa, a través de los documentos, que formaron dos equipos para jugar béisbol. Eso no quiere decir que no estuvieran jugando antes. Sí, o sea que la forma como se desarrolló no se puede decir con precisión exacta cuándo comenzó, pero es cuando se registró. ¿Hay registros de quiénes fueron esos primeros jugadores dominicanos? Claro, claro que sí. Algunos nombres. Los hermanos Alomá eran de ellos. Ya en el siglo XX, entrando el siglo XX, comenzaron Federico Fiallo, que fue después un militar que se desarrolló en la época de Trujillo, pero fue un gran lanzador a principios del siglo XX. Está Enrique Hernández, que le decían el Indio Bravo, que fue el atleta más importante de la primera decena del siglo, y el béisbol entra al alma de los dominicanos desde entonces, porque es el primer deporte que se populariza de esa manera. ¿Qué se hacía aquí antes de eso? Bueno, no hay registro, porque se supone que se jugaba, las fiestas patronales se celebraban con las corridas de toros, sí, alar la soga, el palo encebado, la sortija, los caballos. Había una serie de actividades, pero lamentablemente esas actividades no se registraron históricamente, y por eso es que se inicia prácticamente el deporte con el béisbol. Antes incluso ya por Eugenio María de Hostos habló en sus escritos sobre la importancia que tenía el deporte en el desarrollo de una sociedad. Porque es muy importante aclarar algo. El deporte no es solamente desarrollo de músculo y desarrollo de habilidades físicas, es también desarrollo humano, es también enseñar a jugar en equipo, a luchar en equipo, a aprender y a desarrollar la nobleza humana, a aprender a obtener victorias sin ser arrogante y aprender a sufrir derrotas sin sentirse humillado. El deporte genera ese tipo de ser humano. Moldea el comportamiento si es dirigido correctamente. De ahí es que viene la célebre frase de los griegos: mente sana en cuerpo sano. La mente sana es porque el cuerpo sano desarrolla una mente sana. ¿Y de los primeros en llegar al Salón de la Fama? ¿Nombres? Bueno, el primero fue Juan Marichal, eso es conocido. Pedro Martínez es el segundo. Y ahora se espera que Vladimir Guerrero, en esta próxima votación que ya debe estar circulando, y ya incluso han comenzado a hacerse sondeos sobre las boletas que están siendo publicadas, que se han haciéndose públicas, tiene muy buena posición. Está comenzando ese tipo de sondeos, pero en este inicio, pues Vladimir Guerrero puede convertirse en enero 24, creo que dicen oficialmente, en el tercer dominicano en el Salón de la Fama de Cooperstown. Eso esperamos. Maravilloso. Entonces este recuento por la historia y ya la más reciente nos ayuda a conectar un poco. Vamos con Félix, que tiene la experiencia con los Scouts. Vamos a hablar un poco del proceso que tiene que vivir un chico cuando ingresa a un equipo. Un chico dice que le interesa la pelota y que quiere formarse y hacer una carrera profesional. ¿Cuál es el proceso de preparación física, emocional, por el que ese posible prospecto tiene que pasar? Bueno, en primer lugar, Marjorie, pues le doy gracias a Dios y a ti por invitarme a tu programa. Es un placer. Y es un honor para mí compartir
programa y tribuna con una eminencia en lo que es la historia del béisbol dominicano, como el señor Tony Piña Cámpora, amigo personal. Gracias. Y es un honor para mí, de verdad. Bueno, como todo ser humano tiene que pasar un proceso. Esto no escapa a lo que es o lo que son los atletas para jugar béisbol, el beisbolista. El señor Cámpora decía que no solamente físicamente se desarrollan las personas, pues eso encaja muy bien en lo que es también un jugador que juegue béisbol, un pelotero, vamos a decir. Se desarrollan físico y mentalmente en el mismo momento, en la misma circunstancia y en el mismo tiempo. Para un jugador llenar todo un historial para llegar a ser un pelotero de Grandes Ligas es un proceso largo y hay que manejarlo con mucha delicadeza. Por un ejemplo, un niño que empieza a jugar a los 12 años, tú no le puedes poner peso, un gimnasio, sino tú le das ejercicio de elasticidad, de que se conviertan en atletas, y así cuando va adquiriendo la mayoría de edad, pues ya tú le vas poniendo un poquito más de peso. Hay reglas de Major League Baseball. Un niño antes de cumplir los 16 años no puede ingresar a un complejo de una organización de Grandes Ligas, porque para que no haya confusión, hay complejos de scout independientes. Esos complejos los niños pueden ir, se preparan para conseguir una firma al béisbol profesional. ¿Quién regula a los scouts independientes? Bueno, ellos tienen ahora mismo una asociación de scouts independientes que están regulados ahí. Funciona a veces no funciona, pero tienen una regulación más o menos organizada en ese aspecto. Pero para continuar la pregunta, no es lo mismo la preparación física y mental de un niño de 12, 13, 14 años que un joven ya de 16 a 20 años, porque en primer lugar los ejercicios son diferentes. Obviamente los niños menores de 16 años van con un peso menor que aquellos que ya tienen la mayoría de edad, y esos niños no pueden entrar a un complejo hasta que cumplan los 16 años, según las regulaciones de Major League Baseball. ¿Cuál es la edad más atractiva para que sea reclutado un prospecto? Bueno, es que nosotros como scout lo que buscamos es talento. Si nosotros no encontramos el talento en un niño de 16 años, 17 años, y lo tiene lo encontramos en un muchacho de 19, pues no elegimos el de 19. Porque le hago la pregunta por el tema de los Julio 2, hablábamos de inicio detrás de cámaras, para que la gente entienda, porque hay una percepción de que si el joven a los 16 años, 6 meses y un día, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa Julio 2? Julio 2 es una fecha. Así es una fecha. Freddy lo puede explicar mejor que yo, porque sí. Pero es una fecha sencillamente. Sí. Que es, a partir de esa fecha, los que tengan la edad que corresponde pueden ser firmados, pero no quiere decir que ese día que se puede firmar. Se desarrollan más firmas después de julio 2 que en ese día. Estadísticamente. Estadísticamente, claro. Exactamente. Porque es para clasificar la edad del muchacho, del joven, para que pueda tener acceso a la firma de un equipo de Grandes Ligas. Porque comúnmente se tiene la percepción de que ese es el punto más atractivo para ser reclutado y que si se pasa de esa edad o ya tiene un contrato menos atractivo económicamente o el scout ya no tiene interés. No, lo que pasa es que julio 2 es la fecha para el inicio de un joven al profesionalismo. O sea, para la edad dependiendo ya de su fecha de nacimiento. Exactamente. Porque hay jugadores que en julio 2 no cumplen la edad requerida por Major League Baseball y hay que esperar el cumpleaños de ese joven para poder firmar un contrato. Julio 2 es la fecha de que todos que haya cumplido 16 años puede ser firmado. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Estadísticamente, solamente un 15%, 16% firman en julio 2. Después de julio 2 firma el 70 o el 80%. Es decir, que julio 2 es una fecha donde algunos pueden firmar ese contrato
y otros pues no lo firman y lo firman después. Pero tienen mejor suerte, ¿no? No, porque es que la suerte No, está en no, Grandes no, Ligas. no, no, suerte. Sí, En sus mira, Yo tengo una Contratos, me anécdota de un refiero. amigo que tenía un hijo, porque todos tenemos amigos que creemos Sí. que los hijos son futuros Grandes Ligas. sí, claro. Y él me decía que lo ayudara para que lo viera. Yo le dije, déjalo que juegue, que si él tiene el talento lo van a firmar. Así No, mismo. porque tú sabes que si tú tienes un amigo que tú... Ahí no hay recomendación. Ahí sencillamente es, si él tiene el talento, el scout lo va a ver, porque el scout pertenece a una organización seria, Sí, que cumple con las reglas, y si tiene el talento y la capacidad, lo va a firmar. Claro, como todo en la vida, hay scouts que quizás se salen un poquito de las reglas, eso no es correcto, claro. y normalmente cuando ocurre y se descubre, inclusive ahora hay un caso que también ha ocurrido en Grandes Ligas, que hubo un problema de ese tipo, que emergió y fue sancionado. Ahí no hay régimen de consecuencias, muy diferente a otras cosas. Sí. Se De respetan hecho, las reglas. ¿Que ustedes piensan que esa distorsión que hay con el concepto del Julio II y la edad genera un tipo de presión que lleva al uso de sustancias prohibidas? Porque un jovencito que aspira a llegar y que tiene esa presión como una meta de que sea a esa edad y no tiene el desarrollo muscular, el desarrollo físico, como para competir con otros que están ya 19, 21 años. Sí, mira, ¿Eso no es un factor que influye? yo pienso que uno de los grandes problemas que tenemos desde hace mucho tiempo es la educación. Exacto. Cuando tú convives en un país que no tiene mucha educación, hay muchos casos que pasan. Cuando existe eso el famoso Julio II, lo que los padres reciben es, si no firman en Julio II, no van a conseguir el gran dinero y eso. Exacto. Hay que concientizar a nuestro país, a los padres, a los entrenadores, de que solamente Julio II es una fecha. Si el jugador tiene talento, no importa la fecha que uno lo firme como scout. Si el jugador tiene talento y el scout entiende que ese jugador vale un dinero, pues él lo va a conseguir. Obviamente, yo siempre digo esto, nosotros buscamos el talento, pero si el talento está siendo más joven, obviamente que va a valer un poquito más. Claro, le da lo ayuda. Eso es obviamente, pero si el talento se puede conseguir en 18, 19 años, pues la meta de nosotros es que es que el jugador llegue a Grandes Ligas. Es que incluso el impacto del gran dinero, la inmensa mayoría de los jugadores que han firmado por grandes sumas aquí en República Dominicana, en la fecha cercana a Julio II, no han llegado. ¿Cuáles son las estadísticas? Quizás en las excepciones, yo diría que es como un 90%, ¿verdad, Félix? Sí. Nomar Mazara, que es una Exacto. de las primeras opciones, ese muchacho ha logrado ganar un espacio en las Grandes Ligas, es un jugador regular de Grandes Ligas, muy joven, tiene un futuro brillantísimo, pero hay una gran cantidad, que no quiero mencionar nombres, que el impacto de la cantidad de dinero que reciben y el cambio que le da a la vida, pues ha provocado que pierda la perspectiva Sí. hacia el futuro y hacia lo correcto. Y Así han es. habido casos incluso muy penosos, Sí, dramáticos. y lo hemos tenido que lamentar. Lamentable, de hecho. exactamente. Sí, Pero sabe que también ha ido mejorando con los programas y las ligas que se han creado. El jugador adquiere un poquito más de madurez, más a las orientaciones de los programas que tiene Major League Baseball. Nosotros mismos tenemos, a través de nuestra fundación, nos acompañan un sinnúmero de personas, como el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, una persona que habla de valores, habla de cosas que pueden beneficiar no solamente al jugador, sino también a la familia. Y eso, tarde o temprano, va a repercutir favorablemente en lo que es un muchacho, un jugador de béisbol. Entonces, eso ha ido cambiando también por la implementación de las ligas, la DPL, IPL, donde yo tengo 30 años ya en béisbol y antes, cuando yo iba a firmar un pelotero, había más inseguridad porque lo veía menos en juego. Pero ahora, al implementarse esas ligas, pues ya yo tengo
un punto más acabado de ese pelotero porque lo estoy viendo más en juego y por ende pues tengo más la certeza de saber si el jugador vale el dinero o no. Aparte de Nomar Mazara, como él muy bien dijo, Gary Sánchez recibió un buen dinero, también, Miguel Sanot recibió un buen dinero, o sea, ya se están viendo poco a poco. Hay avances. Hay un avance sistemático de esos jugadores que reciben dinero, pero son la minoría. Pero lo importante es una cosa, que la mayoría se comporta correctamente. Lo que pasa es que cuando ocurre el escándalo, exacto, contamina mucho. Pero la mayoría de los muchachos que juegan béisbol son excelentes personas y están bien dirigidas. Y mejor dirigidas cuando ya llegan al nivel del manejo de las grandes ligas. Bueno, y el nivel de disciplina que hay que tener para llegar ahí es muy estricto. Disciplina física y mental. Sí, sí, es cierto. Sobre todo en un deporte como el béisbol. Y hablemos un poquito, estamos hablando de los que valen un dinero. Ahora vamos a hablar de todos aquellos que tienen importantes expectativas, pero que lamentablemente no pueden llegar. Las estadísticas hablan de que es una minoría la que llega. ¿Qué les está proporcionando el Estado? Sacamos jóvenes a temprana edad, son prospectos, pero ¿por qué la educación no se implementa como una herramienta de desarrollo de las ligas de béisbol en la República Dominicana? Bueno, eso le corresponde más bien al gobierno reglamentarlo. Lo que pasa es que hay que conciliar los intereses que están latentes. Obviamente, las academias de grandes ligas, ya después que los muchachos son firmados, se encargan, como lo dijo Félix con mucha propiedad, de desarrollarlo y de inclusive garantizarle la educación. Antes están en los campamentos, en las academias independientes, no son profesionales todavía. Llegan a acuerdos con los entrenadores para a la hora de la firma se pueda recuperar parte de la inversión, porque hay que reconocer que la academia independiente invierte recursos en el desarrollo de esos muchachos. Pero eso es lo que hay que regular. Ahora, no es exactamente a las ligas, es una manera de conciliar esos intereses, como dije al principio, porque las grandes ligas lo hacen con el jugador profesional. Si ya el muchacho no funciona como jugador profesional para grandes ligas, para la organización, tienen oportunidad de jugar en otros circuitos. Van a México, se van a los circuitos independientes de Estados Unidos, a Asia, porque el béisbol se ha ido expandiendo de esa manera. Así es. Hay que tomar en consideración algo muy importante cuando hablamos de béisbol. El deporte en general ha sido la actividad que más brillo le ha dado a la República Dominicana en su historia. Inclusive ha llegado a un nivel que hemos podido compararlo con naciones que tienen un mayor desarrollo económico y un mayor desarrollo que nosotros en todos los aspectos. Sin embargo, lo hemos superado, nos hemos equiparado y algunas las hemos superado. Hemos ganado medallas de oro en Olimpiadas, varias. De los deportes, el béisbol es el que más brillo le ha dado, sin dejar de mencionar el baloncesto y sin dejar de mencionar el voleibol, sin dejar de mencionar el tenis, pero el béisbol ha sido obviamente el que mayor desarrollo ha tenido. El béisbol es un deporte diferente, no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Tiene una serie de situaciones diferentes a las que se juegan en todos los deportes, comenzando porque nunca los dos equipos se enfrentan en el terreno de juego. En todos los deportes es así. No tiene reloj. Necesita tener una alineación defensiva y una alineación ofensiva. El medio ambiente influye. Sí. Los estadios son todos diferentes. Las canchas de los demás deportes son todas iguales. Aquí tienes que adaptar tu juego al estadio donde tú vas a jugar. Porque inclusive, como dije, el medio ambiente influye y el mismo aire, el medio ambiente, el clima, no el clima en sí, la altura, sí, la altura. No la densidad del aire en el viaje de la bola. Exacto. Puede influir. Entonces, el que se desarrolla en béisbol, es dificilísimo explicarle a alguien que no sabe de béisbol qué es el béisbol. Exacto. Que tú no puedes usar tu mejor hombre en el momento que tú lo necesitas, porque el que le toca jugar es en el caso de la ofensiva. Le toca batear el octavo bate con la base llena. Tiene que batear el octavo bate, no puede batear el cuarto bate. No el que tú quieras. No el que tú quieras. O el que te convenga. Entonces tú tienes que manejar una estrategia muy complicada. Y eso va incluso con el jugador. El muchacho joven tiene que aprender
todo eso. El libro de reglas del béisbol tiene más de 90 páginas, que tiene casi 100 páginas, las reglas, por las diferentes situaciones que se presentan. Es prácticamente un curso académico que hay que hacer para aprenderse las reglas de béisbol. Todo eso es maravilloso, pero me sigue inquietando que aquí los deportistas son separados de la escuela, se dedican a ese deporte. Al final, si llegaron, son muy exitosos, pero los que se quedan en el camino probablemente ni siquiera han superado la primaria. Déjame agregarte Por eso algo. yo hablaba un poco del papel del Estado, cuáles políticas hay, cómo se vincula el Estado y qué garantías les estamos Mira, dando a estos muchachos. Para ser más exacto, las estadísticas nos dice a nosotros que de cada 100 peloteros que nosotros firmamos, solo 5 llegan a Grandes Ligas. Entonces, hay un 95% que no llega. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con ese 95? Por eso es que nosotros, en las charlas que proporcionamos, decimos que los jugadores tienen que capacitarse, no abandonar las escuelas, porque el béisbol es una lotería, prácticamente. Es una profesión, como muy bien decía muy difícil. el señor Cámpora. Es difícil, tú tienes que ser un estudioso del béisbol. Entonces, No, y una lesión te puede sacar rápidamente. así mismo es. Entonces, lo más conveniente es que los jóvenes no abandonen nunca sus escuelas, porque una profesión segura es como un seguro de vida que tú tienes al final. El béisbol es muy bonito, pero crudamente la estadística nos dice que solamente el 5% llegan. Y el 5%, muchos llegan, Sí. pero todavía los que se establecen es mucho menos. Así Llegar es. es una cosa y establecerse en Grandes Así Ligas es mismo otra que es. todavía reduce más ese número. Así mismo es. Viendo todo eso, ¿cuánto aporta esta industria del béisbol a la economía dominicana y cómo lo impacta? Eso es la razón por la cual el Estado debería de ser un poquito más, de estar más atento y debe de legislar con más profundidad, tomando en consideración todos los aspectos que hemos mencionado para hacer equilibrado eso, porque aporta mucho dinero. Solamente la liga de verano que se juega anualmente aquí, que juegan más de 32 equipos profesionales, porque hay equipos, organizaciones de Grandes Ligas que tienen más de un equipo en esa liga, le da una dinámica a la economía, empleando primero los salarios que le pagan los jugadores, más lo que le tienen que pagar a los entrenadores, más lo que se le paga a los que trabajan en los estadios, el manejo de todo eso, genera una dinámica económica extraordinaria. Solamente por ahí, cuando nos vamos a lo que los jugadores dominicanos ganan en Grandes Ligas y en ligas menores, donde quiera que estén jugando, termina viniendo gran parte de ese dinero hacia la República Dominicana, porque su familia está aquí, sus intereses están aquí. Así es. Es una industria multimillonaria que refleja positivamente a la República Dominicana. Pero me voy más lejos. En las academias de béisbol, los empleados que hay ahí, normalmente también cada academia patrocina todas las actividades que hay a su alrededor, patrocinando las escuelas, dándole empleos directos a las personas que viven por ahí. A las personas que viven por ahí. El dinero que se invierte en los jugadores, los profesores, los psicólogos, los trainers. Una empleomanía. Es una empleomanía increíble. Y estamos hablando de 30 equipos con 30 organizaciones diferentes que tienen empleados de 50 a 100 empleados cada academia. No, solamente con la construcción de los complejos. Así mismo. Ahí solamente hay una inversión en recursos fabulosa. Y eso se está constantemente remodelando y adaptándose a las situaciones que se van modernizando. Así Es una estructura gigantesca, podemos decir. E incluso, Es una industria. yo siempre he visto que el turismo, por el estatus de ser isla, el turismo juega un papel bien importante. Pero el béisbol, lo del béisbol es totalmente avasallante. Ahora bien, lo que yo no entiendo es cómo el Estado no le ha sacado provecho a eso. O sea, si tú construyes una escuela, construye un play. Pues Bueno, si eso que te está dando beneficio, pues... Actualmente, Moisés Alou acaba de generar unas declaraciones que dice que fue al Estadio Olímpico, al Centro Olímpico, Sí.
y no hay estadios para jugar béisbol. Sí, hasta 4 equipos en un play. En un play. 4 equipos en un solo estadio. Sí. O sea, no hay estadios para... O sea que, de la misma manera que el Estado invierte, por ejemplo, para estimular el comercio exterior y las importaciones, el Estado invierte en puertos modernos. Para estimular el turismo, invierte en la infraestructura para que los terrenos donde hay playa se construyen avenidas, se construyen carreteras para estimular el turismo. Así mismo pasa con el béisbol. El béisbol es abandonado. No estoy diciendo que se hable bien, que le quiten al turismo su inversión, ni le quiten al comercio. De ninguna manera. Pero que le den importancia también a eso que le está desarrollando y le está dando tantos de vuelta sin prácticamente invertir nada. Pues nosotros esperamos que estas últimas intervenciones de nuestros invitados sean recogidas como los principales retos que tiene el Estado dominicano para poder dar el lugar adecuado a una industria tan potente como la del béisbol y que también pueda ofrecer las garantías a sus protagonistas y poder aprovechar el potencial de la misma. Continúen con nosotros en la siguiente sección de Contrapunto. Hemos llegado a la parte final de Contrapunto y conversamos hoy sobre el béisbol en cifras en la República Dominicana, desde la historia, sus orígenes y cómo ha llegado a convertirse en el deporte nacional. Dentro de todo ello, conversamos acerca del funcionamiento de las academias de grandes ligas que se encuentran operando en la República Dominicana, unas 30 academias. Pero sobre todo, destacar al final la importancia de que toda la industria en la que se ha convertido el béisbol en la República Dominicana esté amparada por un programa de políticas y previsiones por parte del Estado. Es necesario que estas personas que a temprana edad deciden dedicarse al béisbol, más o menos 16 años en la plena flor de sus vidas, tengan las garantías del Estado de que además de formarse profesionalmente en esta disciplina, si ven frustradas sus aspiraciones, porque estadísticamente solo el 5% llega a desarrollar profesionalmente la carrera y a establecerse adecuadamente en ella, puedan optar por retomar sus vidas con otro tipo de carrera profesional. Por ello, el Estado debería ser más proactivo, garantizar una política pública, quizás a través del Ministerio de Educación o como sea posible, para que las academias de béisbol estén enlazadas con un programa educativo. Así podríamos garantizar la sostenibilidad de esta disciplina hacia el futuro, que la República Dominicana siga liderando a nivel mundial como empresa de éxito y de exportación de profesionales en la pelota y que sea más sostenible, que haya más y mejores prospectos. Hasta aquí llegamos con el tema del día de hoy en Contrapunto. Si usted tiene alguna opinión, si quiere comentarnos algo que le genere interés sobre este tema, usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestros canales de redes sociales habilitados, @contrapunto_rd, por Instagram, por Facebook, por Twitter. Tenemos también un canal de YouTube habilitado, @contrapunto_rd, en el que puede también buscar otros programas que usted se haya perdido. Yo me despido de ustedes, soy Marjorie Félix y los veré en una próxima entrega de Contrapunto. Hasta la próxima semana.